46 minutos de la mañana. Este es uno de nuestros primeros temas, como bien decías. Precisamente escuchábamos las distintas voces de los legisladores en torno, y por supuesto la del presidente de la Asamblea Legislativa y proponente de esta iniciativa que pretende regular, porque es muy importante, va a prohibir las huelgas políticas, ¿verdad? Y aquellas que no tengan conexión directa o relación directa con los incumplimientos laborales imputables al patrono. Esa es, esa es la iniciativa de Carlos Ricardo Benavides. Existe otra de la diputada Yoleni León, que esa pretende considerar el sector, incluir el sector de la educación como un servicio esencial y por tanto allí no se podría hacer huelga. Igualmente hay otras consideraciones en el proyecto de Carlos Ricardo Benavides que incluirían como servicio esencial todo el tema que tiene que ver con por ejemplo, huelgas que se realicen en Recope o huelgas que se realicen en el ICE, lo que tiene que ver con servicios de ese tipo. Pero bueno, la Corte Plena se pronuncia, 16 de los magistrados se pronuncian sobre esta propuesta que se tramita en la Asamblea Legislativa y dicen que no, las disposiciones no afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Y ya está con nosotros precisamente el magistrado instructor, el que le tocó redactar y elaborar esta respuesta a la respuesta a la consulta hecha por parte de la Asamblea Legislativa, quien es el magistrado, el juez Porfirio Sánchez. Él está con nosotros en línea, él es magistrado de la Sala Segunda, él elaboró el informe y quisiéramos preguntarle al magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, en primera instancia, ¿por qué considera usted o por qué consideró la Corte Plena que no afecta el funcionamiento de del Poder Judicial? Recuerdo como antecedente las dudas que habían sobre que ahora solo sean los juzgados de San José los únicos que puedan determinar la legalidad o ilegalidad de la huelga en todo el país y el impacto que eso iba a generar para los juzgados de San José. También recuerdo que los tiempos que tenían que resolver eran muy rápidos, muy inmediatos. No sé si es sobre eso estrictamente, sobre lo que la Corte se pronuncia al referirse al tema de que no afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Buenos días, magistrado Porfirio Sánchez. Buenos días, tenga usted, doña Laura, y su estimable teleaudiencia. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante explicarle a la ciudadanía el informe que se rindió ayer ante la Corte Plena. Nosotros rendimos un informe el pasado 25 de enero, en el cual se señaló que el proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos sí afectaba la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Se señaló en aquella oportunidad que la razón por la cual afectaba era porque se otorgaban competencias al juzgado del primer circuito judicial de San José, que se ubica al frente de la catedral, así como al Tribunal de Apelaciones, que se encuentra en ese mismo lugar, y a la Sala Segunda, para conocer los procesos de movimientos de huelga. Eso implica que hay una afectación. ¿Por qué? Porque se le da una competencia a los órganos jurisdiccionales. La Corte se pronunció en esos términos, el proyecto vuelve a la Asamblea Legislativa, corrige las recomendaciones del informe y nuevamente lo vuelve a someter a conocimiento de la Corte Plena. En el nuevo informe se eliminan esas competencias. ¿Por qué? Porque en todo caso ya en el Código de Trabajo están definidas las competencias para conocer los procesos huelguísticos. Entonces, en este último informe, lo que se señala es que no afecta el funcionamiento ni la organización del Poder Judicial, por cuanto no contempla el tema de las competencias. Me permite, magistrado Porfirio Sánchez, interrumpirlo para tratar de... Esta es una materia muy compleja, para ir como evacuando las dudas paso por paso. Si usted Sí, me con mucho ayuda gusto. y que nuestros seguidores a través de
la radio, de la televisión, de 13 Costa Rica Televisión, de la 101.5 FM Costa Rica Radio y de nuestras plataformas en las redes sociales puedan comprender y podamos entender los alcances de lo que ustedes decidieron. Es decir, de acuerdo con base en lo que usted me indica, magistrado Sánchez, eso significa que ya no será el juzgado de San José del primer circuito el que tenga que resolver sobre la legalidad o la ilegalidad de las huelgas en todo el país, sino que eso lo van a resolver los juzgados de las distintas zonas donde se realicen los movimientos huelguísticos. ¿Es así? En efecto, doña Laura, eso fue lo que corrigió la comisión especial y Correcto, mantuvo las ok. competencias como están hoy en día en la reforma procesal laboral. En este proyecto que fue consultado a la Corte no se tocó el tema de las competencias, tanto funcionales como territoriales. Ujú. ¿Cuál es el otro elemento, magistrado Porfirio Sánchez, que considera la Corte Plena, consideraron los 16 magistrados y magistradas, que no afectaba el Poder Judicial? Usted me dice, sí, se habían hecho esos señalamientos, ahora los corrigió la comisión con este proyecto que está en consulta, sobre el cual ustedes resolvieron. ¿Cuáles son esos otros elementos que se consideran no afectan? Porque recuerdo que uno de los temas que se consideraba también peligroso, o bueno, por lo menos los abogados laboralistas y las organizaciones gremiales consideraban así, era el tiempo en el que tenía que resolverse la legalidad o la legalidad de una huelga. Sobre ese punto específico, ¿se hicieron cambios que ya están incluidos en esta propuesta o lo que se mantenía en la anterior propuesta se considera que no va a afectar al Poder Judicial? En el tema de los plazos, hay Ujú. plazos cortos en el proyecto, pero sobre ese tema el Poder Judicial ya ha señalado que el tema de los plazos para recurrir no es un tema de afectación. Aquí hay que aclarar que no es una contradicción lo que se dijo con el otro informe, sino que la Corte hace una serie de recomendaciones en el anterior proyecto y esas recomendaciones fueron subsanadas en el actual. Y también es muy importante señalar que la Corte no se pronuncia sobre el fondo del proyecto. Eso no es competencia de la Corte Plena pronunciarse si el proyecto está bien, si el proyecto está de acuerdo a la ley. La Corte Plena lo único, de acuerdo a la competencia que le otorga el artículo 167 de la Constitución Política, es pronunciarse si hay una afectación o no a la organización del Poder Judicial. También es importante, doña Laura, señalar que si bien es cierto, estábamos 20 magistrados, 16 lo aprobamos y 4 Ujú. de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar, por cuanto Correcto. eventualmente el proyecto, o ya una vez dictaminado por el Parlamento, podría ser objeto de alguna consulta facultativa ante la Sala Constitucional. Entonces, la práctica es que en estos casos los señores magistrados y magistradas de la Sala Constitucional se abstienen de conocer el proyecto. ¿Por qué no afecta, para entenderlo en términos muy sencillos ahora sí, al Poder Judicial, Bueno, tal cual está planteado en sus ¿por operaciones, qué en no sus afecta? Sí, funciones? con mucho gusto. ¿Por qué el proyecto que pretende considerar propuesto por Carlos Ricardo Benavides no estaría afectando entonces el Poder Judicial? Uno de los elementos que tiene es que prohibiría las huelgas políticas. ¿Por qué no afecta al Poder Judicial, No afecta magistrado? al Poder Judicial, hay que entenderlo en cuanto a su estructura, en cuanto a sus competencias funcionales, territoriales. Y entonces, al eliminarse todo el tema de las nuevas competencias que se otorgaban, ya el proyecto no afecta a la organización del Poder Judicial ni el funcionamiento. También es importante señalar que en el anterior proyecto se incorporaba la figura de la notificación electrónica a los sindicatos y a las organizaciones gremiales, y esa fue otra norma que se eliminó, porque eso también obligaba al Poder Judicial a crear un registro electrónico. Todo eso que tiene que ver con el Poder Judicial, todo eso se eliminó. La normativa que fue sometida es únicamente normativa procesal, que eso es competencia absoluta del legislador. Entonces, en cuanto a eso, nosotros no podemos señalar ninguna
ningún aspecto que comprometa el funcionamiento o la organización del Poder Judicial. Lo digo, magistrado Porfirio Sánchez, porque cuando uno escucha, digamos, esa determinación de la Corte Plena, no afecta al Poder Judicial. Bueno, entonces muchos nos estaremos preguntando, es decir, ¿por qué, en qué aspectos iba a afectar? ¿Podría haber afectado al Poder Judicial? Es decir, ustedes consideraron, hicieron una serie de consideraciones, ¿en qué aspectos podría afectar? ¿En qué aspectos podría haber afectado que ustedes consideraron que no fue así? Tal vez cuando usted me habla de esos temas procesales, no es tan fácil para que todos los podamos comprender. ¿Usted podría detallarme más? Claro, yo lo entiendo. Vamos a ver, la Constitución Política en el artículo 167 señala que todo proyecto que sea de conocimiento de la Asamblea Legislativa debe ir a discusión y aprobación, eh, tiene que previamente consultarse a la Corte si afecta el funcionamiento o no. Nosotros aquí podríamos decir, claro, el día que haya una huelga va a afectar al Poder Judicial, pero es que esos no son los términos del artículo 167. El artículo 167 lo que establece es en qué afecta, bueno, en sus competencias. Cuando obliga un nuevo proyecto de ley a crear una oficina, una nueva oficina, eso compromete el presupuesto del Poder Judicial. Cuando da nuevas competencias que ya están debidamente reguladas por la ley o por la Constitución, en esos casos sí lo afecta, pero cuando un proyecto de esta naturaleza lo que dispone son meramente aspectos procesales, entonces eso no afecta. Hemos tenido una discusión, bueno, eso va a generar una nueva carga de trabajo en los despachos judiciales y eso va a afectar. Eso no es el espíritu del legislador o del constituyente cuando se emite el 167. ¿Por qué? Porque el generar una mayor carga de trabajo, pues eso son afectaciones logísticas del despacho judicial, pero eso no es esa protección constitucional que le da el constituyente al Poder Judicial consagrado en el 167. ¿Usted cree, magistrado Porfirio Sánchez, ya que ustedes han visto este tema, cuáles fueron las observaciones que ustedes anteriormente sí le hicieron a la comisión que debieron haberse cambiado en el proyecto específicamente? Anteriormente, doña Laura, le habíamos hecho la observación respecto a la creación de una oficina de registro para las notificaciones electrónicas. Eso se eliminó en este proyecto. Se había hecho la observación del proceso de calificación de huelga de servicio esencial, donde le daba una competencia al juzgado de primer circuito, igual que al Tribunal de Apelaciones y a la Corte, cuando estuvieran en paro o en huelga. En esos casos, entonces, se determinaba que si el juzgado estaba en paro o en huelga, el asunto sería conocimiento del Tribunal de Apelaciones. Y si el Tribunal de Apelaciones también estaba en la misma situación, iba a ser de conocimiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema. Esos aspectos fueron eliminados del proyecto y al eliminarse, entonces cambia la situación y por eso es que se dictamina ahora de forma diferente. Claro, eso quiere decir en síntesis, saber si le interpreto bien, magistrado Sánchez, que la propuesta tal cual está no crearía ni nuevas plazas, ni nuevas oficinas, ni nuevas erogaciones presupuestarias, ni más dinero finalmente, o que implique que el Poder Judicial va a gastar más plata. Nada de eso implicaría la aprobación de esa propuesta. Es en esos términos que ustedes se pronunciaron, Es básicamente. correcto, es correcto. En esos términos generará más trabajo como cualquier otro proceso, pero el generar más trabajo eso depende más de los movimientos sociales del país. Igual en estos momentos se ha generado una mayor cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque algunas empresas han cerrado y eso ha generado que los trabajadores y trabajadoras presenten demandas, pero eso es normal en la institución, eso es normal en un juzgado de trabajo. ¿Por qué? Porque esas cargas laborales dependen de la situación social del país. Igual sería como está dictaminado ahora este proyecto.
Cuando hay una huelga, eso no genera, es el mismo trabajo normal, ordinario que tiene cada oficina judicial. Le entiendo. Permítame, porque usted me acaba de dar una noticia, nada más para ir cerrando. Usted acaba de decir que se ha aumentado un poco la carga de trabajo en los tribunales. Usted también es magistrado de la Sala Segunda y Sí, le claro. toca resolver sobre esos temas. ¿Tiene usted los datos, magistrado Porfirio Sánchez, de cuánto se ha aumentado la carga en los tribunales de trabajo debido a los despidos y cierres de empresas en este momento? Bueno, en las últimas semanas no tengo esos datos estadísticos. Sí le puedo decir que con ocasión de la reforma procesal laboral, el trabajo aumentó significativamente. La inclusión de los abogados de asistencia social dentro del proceso laboral ha generado que los trabajadores y las trabajadoras acudan a la defensa social y presenten sus demandas. Eso ha incrementado los circulantes y sin duda el circulante de la sala se ha incrementado sustancialmente, a pesar de que hemos prácticamente triplicado la producción en la sala de lo que generábamos en el año 2016-2017. La cantidad de trabajo ha aumentado significativamente, producto de estas garantías que le da el Estado costarricense a las personas trabajadoras. Ahora entiendo que la semana pasada hubo cierre de un call center y eso generó que prácticamente 150 personas acudieran al juzgado que está en el primer circuito judicial de San José. Por eso le digo, nosotros dependemos mucho de los efectos sociales, porque dependiendo de eso se aumenta el trabajo en nuestros despachos. Por eso este nuevo proceso no genera a nivel de nuestras cargas de trabajo un aumento drástico. Claro, muchísimas gracias, magistrado Porfirio Sánchez, por ponernos en perspectiva lo que fue el pronunciamiento de ustedes, 16 magistrados y magistradas, en torno al proyecto que pretende de Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, diputado del Partido de Liberación Nacional. Es una de las iniciativas, la otra es la de la legisladora Yoleni León. Que de Carlos Ricardo pretende que no sean declaradas o eliminar la huelga política, digamos la huelga como la pasada que se dio en contra de la reforma fiscal, u otras que se han dado en el país, como ha sido, recuerdo, contra los proyectos de apertura en el ICE, llamados el combo del ICE, o también las manifestaciones y huelgas y protestas que se han dado, recuerdo también contra el Tratado de Libre Comercio. En fin, ya escuchábamos a lo que se refirieron los magistrados. Nos aclaraba también el magistrado Sánchez que los 4 jueces de la Sala Constitucional no se pronunciaron en torno a este tema, porque eventualmente este proyecto va a llegar, el de las huelgas, cualquiera de los dos, si se aprueba en la Asamblea, va a llegar a la Sala Constitucional. Estoy con Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Buenos días, Albino. Quisiera sus primeras reacciones sobre lo que ha sido este pronunciamiento, ahora que se conoce un poquito más a fondo el pronunciamiento, porque esto es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo desde el punto de vista legal, por eso tal vez fui un poquito insistente con el magistrado Sánchez para que se comprenda sus primeras reacciones sobre lo que ha sido esta resolución en torno al proyecto de las huelgas, uno de los proyectos que ustedes adversan aquí en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias, doña Lara. Buenos días. Mire, es que nosotros tenemos que ver esto que dijo Corte Plena en el contexto político, ideológico en que se debate este asunto de las huelgas en esta Asamblea Legislativa. Usted tiene 2 proyectos gemelos. ¿Va? Usted tiene el proyecto contra las huelgas, eufemísticamente llamado para brindar seguridad jurídica, y tiene el otro proyecto que es el de prohibir la huelga en los servicios públicos esenciales. Que se incluye el de educación. Que se incluye el de educación, el de ¿verdad? la diputada Yoleni. Entonces, aquí de lo que se trata, lo que están tratando aquí los que gobiernan es castrar de raíz la posibilidad de la huelga en los servicios públicos, ¿verdad? Es decir, entonces, este pronunciamiento de Corte Plena, uno podría decir que es tranquilizador,
desde el punto de vista de que la Corte dice, a mí no me va a afectar porque no me da nuevas funciones. Voy a trabajar con la estructura que tengo. Pero si el proyecto cuaja el otro, el de prohibir la huelga en servicios esenciales, no va a pasar nada, porque prácticamente no va a haber ninguna huelga en los servicios públicos de este país en los próximos años, ¿verdad? Aquí lo que están haciendo es una jugada política integral para que, repito, no puede haber ninguna manifestación huelguística en los servicios públicos de este país. Si usted revisa la lista de los servicios públicos esenciales que quedan prohibidos de hacer huelga, ahí están los mismos servicios del Poder Judicial, los mismos servicios de la Administración de Justicia. Entonces no nos llamemos engaño, ¿verdad? No nos llamemos engaño. Son dos proyectos con una misma dirección ideológica, ¿verdad? Que es que no vuelva a haber más huelgas en este país en ninguna modalidad de servicios públicos, porque todas van a quedar, dicen ellos, prohibidas, ¿verdad? Y el tema de la huelga política, hay una gigantesca manipulación que está ocurriendo en estos momentos, porque lo que ocurrió el año pasado fue una huelga contra una política pública. Una huelga contra una política pública que era el proyecto de ley que el pueblo llamó combo fiscal y que se transformó en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, con ese nombre impropio, porque hoy está demostrado que esa legislación solo sirvió para hacer daño a la clase trabajadora, a las micro, a las pequeñas y medianas empresas, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Es decir, entonces lo que está ocurriendo, repito, es una ofensiva ideológica de los sectores dominantes del capital, que sienten que su modelo económico se cae a pedazos y tratan de evitar estallidos sociales que se van a producir con sindicatos, sin sindicatos, con huelgas prohibidas, sin huelgas prohibidas, porque la sostenibilidad del sistema no está dando lo suficiente para mantenerse a flote con tanta exclusión económica, con tanta desigualdad creciente, con tanto desempleo. Entonces me parece que están tomando un atajo, primero peligroso, que es castrar un derecho democrático como lo es la manifestación de las huelgas. Y dos, me parece que la salida no está ahí, la salida está por otro lado, porque la gente no come macroeconomía, y esa fijación por la macroeconomía fiscalista de signo neoliberal es la que nos está llevando a este camino sin salida, ¿verdad? Entonces, es importante que se haya dicho que 4 magistrados, los que están en sala constitucional, no votaron esa resolución de Corte Plena, se apartan, porque ellos están previendo que les puede llegar una consulta facultativa de constitucionalidad. Bueno, ¿qué están mandando ahí? ¿Qué están mandando a decir? Mándenme en esa consulta facultativa a los diputados disidentes de la hegemonía dominante aquí, a lo mejor le están diciendo, mándenme en esa consulta facultativa, lo cual a nosotros pues también nos genera dudas, porque ya vimos que con el combo fiscal la sala cuarta se allanó, ¿verdad? La sala cuarta se allanó y dijo que lo fiscal prevalecía por lo constitucional, ¿verdad? Que lo fiscal prevalecía por lo constitucional, que es lo que hemos venido viendo con los fallos de sala cuarta, que vienen eliminando derechos laborales, ¿verdad? Derechos laborales que, por cierto, tienen alarma al sistema internacional de justicia de lo que está ocurriendo en Costa Rica, porque se considera que hay una involución del Estado democrático en materia de derechos económicos y sociales, a la luz, por ejemplo, de lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Lo que está diciendo, de alguna manera, bueno, usted está haciendo esta interpretación que es interesante. Lo que está diciendo también el magistrado Porfirio Sánchez en torno a que no afecta porque no tienen que aumentar jueces o no tienen que aumentar oficinas o no tienen que aumentar departamentos de ningún tipo para atender eventualmente una reforma, bueno, este proyecto que pretende reformar em, em, sobre este tema. Eh, es que me están informando que ya también tenemos a la diputada Yoleni León en línea. Permítame un minuto, Albino Vargas. Eh, Diputada, su reacción sobre lo que acaba de decir. Bueno, nosotros teníamos ahora al magistrado Porfirio Sánchez diciendo que sobre el fondo no es, sino es sobre si afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Y me llamó la atención porque él dice, bueno, no afecta en el sentido de que no habrá nuevos que contratar nuevos jueces, no habrá que crear nuevas oficinas, no habrá que destinar mayores recursos. Si esto, bueno, esta propuesta, en particular la de Carlos Ricardo Benavides, se aprobara, tal cual está, pretende prohibir las huelgas políticas. Sobre la propuesta suya, diputada León, estará eventualmente también, hay una consulta ante la Corte sobre si afectaría también el funcionamiento o no en ese sentido, o ese paso se va a omitir. ¿Cree usted que hay interés por parte de algunos diputados de que tanto la iniciativa suya como la de Carlos Ricardo Benavides ya vayan a ser analizadas por la sala constitucional? Buenos días. Muy buenos días a usted y a las personas que le acompañan, que nos ven y que nos escuchan. Miren, nosotros consideramos, tanto el diputado Benavides como mi persona, que estos dos proyectos no requieren de consulta constitucional, puesto que no estamos violentando derechos de esa índole. Recordemos que lo que, para el caso particular del proyecto del diputado Benavides, lo que se está haciendo es una mejora en el proceso, en la parte legal. Todo lo que tiene que ver a nivel de los juzgados, de las diferentes partes que tienen que ver para poder decidir si una huelga es legal o no es legal. Estamos hablando de procedimientos meramente administrativos desde lo judicial. Y en el caso particular del proyecto de una lista de servicios esenciales, en este caso lo que estamos es llenando un vacío jurídico donde más bien en reiteradas oportunidades a nivel de la sala segunda nos ha dicho que es importante tener ese insumo para poder ellos tener una mayor certeza de lo que van a declarar como servicio o no, como huelga legal o ilegal, y por tanto no se estaría violando ningún derecho. Unido además, y tomando en consideración las últimas palabras que mencionó don Albino, que una lista taxativa es algo que ya existe en muchos otros países, no es que Costa Rica se lo está inventando, países con los cuales también tienen convenios ratificados con la OIT. Por tanto, no consideremos que esto vaya a generar tampoco mayor controversia a nivel internacional con ese órgano o con otros órganos que tengan que ver con los derechos laborales de los trabajadores. El proyecto suyo, diputada León, va a tener consulta de este tipo ante la Corte Plena? No, como la que tuvo el proyecto de Carlos Ricardo Benavides. En este momento no lo hemos visualizado como una opción, ¿verdad? ¿En torno a si afecta al Poder Judicial o no? Sí, es que no, en realidad no lo afecta, porque lo que estamos haciendo es construyendo una lista taxativa de servicios, y esa es una obligación que está en la Constitución, sentada exclusivamente para los legisladores. O sea, estamos ejerciendo un derecho que la Constitución nos está estableciendo, y lo único que hacemos es darle al operador jurídico, en este caso, pues esa lista taxativa de aquellos servicios que se considerarán esenciales y que por tanto la huelga como mecanismo para aclarar o para solucionar conflictos queda restringida a otro espacio donde se le da prioridad, en este caso, a la negociación, a la concertación o al arbitraje si es necesario.
Cuando hablamos de lista taxativa, cabe recordar, diputada León, se refieren, tanto don Albino, que ha utilizado la palabra, como usted, se refieren, que ese es su proyecto, que no es este que está sobre el cual está resolviendo el Poder Judicial, más bien la Corte Plena, se refieren estrictamente a una lista designada de lugares de más que se van a incluir donde estaría prohibida la huelga, que se considerarían servicios esenciales. Esa lista, ¿usted podría recordarme de cuántos servicios, en cuánto más incrementa esos servicios en los que se consideraría ilegal la huelga o no se podría hacer huelga? Vamos Diputada a ver, León, la gracias. lista arrancó con 16 servicios esenciales, de los cuales 9 ya están establecidos en el Código de Trabajo, donde es prohibida la huelga. Sin embargo, aun cuando está prohibida en el Código de Trabajo, las interpretaciones que los jueces dan, y por eso es que es importante entonces modificar lo que tenemos y dejar clara la lista, permite que el operador jurídico juegue con que si es legal o no es legal ese servicio. Entonces, de 16 servicios, 9 ya están en ley y 3 me parece se están trasladando como servicios de importancia trascendental, que es aquel servicio donde es permitida la huelga bajo bajo ciertos escenarios. Eso incluye en particular el servicio de educación, que usted lo está proponiendo en su iniciativa, no así en la de Carlos Ricardo Benavides. Y ya se anuncia una posibilidad de movimiento huelguístico por parte de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Hoy hay conferencia de prensa por parte de la Asociación Nacional de Educadores, en momentos en que están en discusión estos dos proyectos, en momentos en que la Corte Plena se pronuncia sobre el funcionamiento, de no afectación al funcionamiento por parte del proyecto de Carlos Ricardo Benavides. ¿Cómo ven ustedes esos tiempos y el camino que llevan estas propuestas en la comisión, diputada León, finalmente? Bueno, vamos a ver, el proyecto del diputado Benavides tiene un tiempo establecido porque es un proyecto que se está tramitando en una comisión especial. Las comisiones especiales tienen tiempo. De hecho, hicimos una prórroga recientemente y me parece 2 semanas, pero es un proyecto que a más tardar julio ya debería de estar listo, completamente dictaminado y demás. En el caso de servicios esenciales, esto está en una comisión normal dentro de la Asamblea, lleva un trámite normal dentro de la Asamblea Legislativa. Eso significa que no tiene un tiempo establecido. Sin embargo, por tratarse de algo tan prácticamente que ya está listo, puesto que ya está dictaminado, yo esperaría entonces que a nivel de jefaturas de fracción ese proyecto se esté convocando para próximamente en el orden del día del plenario y de esa forma estar procediendo a votarlo en primer y segundo debate. Gracias, diputada León. Albino Vargas, ya usted escuchaba los tiempos, precisamente los otros sindicatos, los de la educación, la ABSE anunció un movimiento de huelga paulatino o de paralización de labores de manera, paulatina, podríamos decirlo, escalonada, digámoslo así. Y también usted escuchaba que este proyecto de Carlos Ricardo Benavides estaría por verse ya en julio. Bueno, digamos, la intervención de la señora Yorleni nos confirma, la tramitación de ambos proyectos son ideológicamente necesarios desde el punto de vista de la ideología que ellos representan en materia económica en esta sociedad, ¿verdad? Es decir, el modelo económico que defiende doña Yorleni, el modelo económico que defiende don Carlos Ricardo, es un modelo económico que ya está fracasado, ¿verdad? Es decir, ahí están los datos económicos de exclusión, de desigualdad, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. La única forma de que el modelo económico que doña Yorleni defiende, que defiende don Carlos Ricardo, que defiende el Partido Acción Ciudadana y el mismo Unidad Social Cristiana, es un modelo económico que tiene que sostenerse a base de represión, a base de autoritarismo, a base de castración,
de las libertades democráticas, reducirlas al mínimo y reducir al mínimo el papel de las organizaciones sociales que movilizan gente como los sindicatos. Es decir, esto no es una discusión técnico-jurídica, es decir, a otro enano con ese cuento, respetuosamente, ¿verdad? A otro enano con ese cuento, sino aquí de lo que se trata es cómo se sigue el proceso de acumulación de riqueza desenfrenada en que está esta sociedad con la menor resistencia social posible. Es decir, cuando Carlos Ricardo Benavides abre la boca y dice que hay que prohibir las huelgas políticas, él está pensando que en determinado momento en esta sociedad pudiera ser tal la resistencia ciudadana que hasta un gobierno se pudiera caer. Porque las huelgas políticas son fenómenos políticos que no están regulados ni en OIT, ni en derechos humanos, ni nada. Otros países latinoamericanos han demostrado que las huelgas se traen abajo gobiernos cuando la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace ya insalvable. Y Costa Rica va por ese camino, Costa Rica va por ese camino. Ellos saben que tienen que correr, que tienen que acelerar, porque no es solo un problema de las huelgas, es un problema de acumulación de demandas sectoriales que vienen en camino de conjuntarse, ¿verdad? Que vienen en camino de agregarse, y se lo dice una persona, su servidora, que estamos en ese proceso, ¿verdad? Es decir, entonces hay una acumulación de malestares, de enojos, de indignidades, que en determinado momento se van a expresar más allá del marco legal. Bueno, gracias Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Es un ambiente con muchísimas acciones que están por emprenderse. Podría darse una consulta ante la Sala Constitucional. Dice la diputada León que no, ellas están en contra de que se haga esa consulta ante la Sala Constitucional por parte de los legisladores que impulsan ambos proyectos para hacer cambios en la huelga en el sector público. E igualmente hay anuncios de organizaciones gremiales que hablan de paro de labores en cuanto se caminen estas iniciativas en la Asamblea Legislativa. También hay pronunciamiento de la Sala de la Corte Plena, como escuchábamos al magistrado Porfirio Sánchez explicándonos a qué se refería, sobre la que no afecta en el sentido de que van a tener que incrementar presupuestos o la presencia de mayores jueces, pero también hay reacción de ustedes y comentarios. Finalmente los voy a leer. Eva Laraya dice lo siguiente: la mejor forma de evitar las huelgas radica en garantizar una verdadera justicia distributiva que a su vez promueva una vida digna para todos y cada uno de los costarricenses y de las personas que vivan en el país. Mauricio Castro dice: estos proyectos no prohíben el derecho a manifestarse, resalta el derecho del contribuyente a recibir los servicios públicos pagados e impide que sean tomados como rehenes políticos por los líderes sindicales. María Luisa Rojas opina: ¿y cuáles serían las huelgas políticas? Porque decía don Pepe que debe estar revolcándose en su tumba que huelga es huelga y punto. Hay miedo de las reacciones populares ante las medidas económicas a partir de julio. Bueno, esos son los comentarios que tenemos. Vamos a una pausa, vamos a ver más información y escuchar más información. Y tenemos otro tema: se aprobó en la Asamblea Legislativa el delito de soborno internacional. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? ¿Es suficiente lo que se aprobó? Las distintas voces en torno a ese tema. Ya venimos.